decir que yo quiero salir de la tragedia. Quiero un país mejor. Quiero un país donde nos podamos decir estas cosas y sobre todo que tengamos memoria de algo muy importante. El 24 de marzo se volteó a un gobierno con miles de defectos, pero que tenía previsto llamar elecciones. Pero Anguita, lo querían voltear ustedes antes. Sí, ¿no? sí. En otros países, como Colombia, las Fuerzas Armadas no tomaron el poder junto a José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los hombres más ricos de la banca, vinculado a Estados Unidos, vinculado a la banca. Entonces, acá no es solamente una dictadura militar, acá fue una dictadura cívico-militar con un grupo de empresarios que en febrero del año 76, a través de la PG, dijo, derroquemos al gobierno. Tiempo. Y constituyeron... ¿Constituyeron? Y constituyeron un grupo minoritario que arrasó con el país. Ok. Pregunta para D'Angelo. ¿Usted reconoce que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, de tortura, de robos de bebés, etcétera? Ya lo había dicho Aldo en otra contestación pública. Me parece una discusión lingüística absurda, si hubo un plan o no hubo un plan, si fue sistemático o no se fue sistemático. Sé que tiene una connotación jurídica el asignarlo como sistemático. Lo que sí sé es que hubo un plan sistemático para terminar con los combatientes guerrilleros. Eso sí hubo un plan sistemático, en donde se emplearon procedimientos de combate y procedimientos reñidos absolutamente con los derechos humanos. Por ejemplo, tortura, desaparición de personas, robos de bebés, sí, campos de concentración. Sí, digamos, es ese discurso tiene una carga. Campos de concentración son centros de detención centros de detención de detenidos, ¿no es cierto? Ellos lo llamaban cárcel del pueblo. Ahora se lo llama centro de detención clandestino, ¿verdad? Eran lugares de reunión de detenidos. Creo que el golpe militar, el plan sistemático fue derrotar a un plan sistemático que era la obtención del poder. Porque Anguita tiene que reconocer que ellos creían en la lucha armada como el método legítimo para alcanzar el poder, y en ese sentido combatieron a gobiernos democráticos. Ellos se enfrentaron al gobierno de Perón y lo querían derrocar al general Perón. O sea que la acusación de golpismo con respecto a los militares... En tren de reconocer cosas, te interrumpo, efectivamente eso fue una cosa que merece la visión no solamente de quienes formamos parte de las organizaciones, sino que tenemos que escuchar a todo el mundo. Digo una sola cosa. Sí, pero me robaste el tiempo. Perdón. Hay que volver a la historia, y es complicado. Este es el único afiche que yo conozco del golpe militar. Este es un afiche de bienvenida a los militares. Este es el único afiche que yo conozco que se hizo el mismo día del golpe militar. Esta es la tapa de ese diario que festejaba porque decía, Junta Militar para reorganizar a la nación. Había otros periodistas que decían, el pueblo de la nación argentina agradece a sus fuerzas armadas haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la disolución del país. El diario primero era de Héctor Timerman, el canciller de Cristina Kirchner. No, Jacobo primero es la tarde, el diario primero que mostré es La Tarde de Héctor Timerman. Héctor Timerman, el director que sacó un afiche del golpe. Sí. La reflexión posterior es de la tapa de La Opinión de Jacobo Timerman. Entiendo que hubo un plan para derrotar a las organizaciones armadas y ganamos. Ese plan se ganó. Y como decía Perón le dijo en la carta esa que leí un pedazo, dijo, el objetivo de estos extremistas es el pueblo argentino. Ese es el objetivo de los extremistas. Perón ordenó a las Fuerzas Armadas exterminarlos para el bien de la República, y las Fuerzas Armadas ganaron ese combate. Ahora, yo recuerdo cuando le entrevisté a Videla para este libro, Disposición Final, D'Angelo, él habla incluso de que hubo un plan sistemático, y era el curso de acción número 4 aprobado por Luder, presidente interino en el momento,
Y habla de que torturaba al ejército. No enseñaban a torturar, pero sí que tenían una misión de franceses, desde fines de los 50 en el Estado Mayor, que les enseñaba a torturar. ¿Vos qué pensás a eso? Te repito, creo que sí. Creo que efectivamente deben haber existido torturas que condeno. Pero eso es una parte de la historia. Las organizaciones guerrilleras... Perdón, voy a terminar lo que no terminé antes. Estaba relatando esta diferencia entre la memoria, entre la construcción de la memoria y la historia. Y vuelvo sobre el tema. Esto dice, en una casa organizativa del ERP, en una casa operativa del ERP, Gobierno Constitucional, 3 compañeros, estos apellidos que están acá, Martínez, Mogensen y Montoto, tenían en una cárcel del pueblo, centro clandestino de detención o como quieras llamarlo, Anguita, secuestrado a un empresario, seguramente en un secuestro extorsivo porque iban a pedir plata por él. Lo rodean las fuerzas policiales y lo matan. Dice, nuestros compañeros, luego de ajusticiar al ejecutivo de Isaura, sostuvieron un desigual combate, solo la muerte pudo quebrar su resistencia. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí. ¿Esto es la descripción de un hecho? Bueno, ¿cuál es la construcción del relato? En los informes de la Secretaría de Derechos Humanos, estos 3 militantes del ERP figuran como víctimas de la represión ilegal del Estado. Okay. Figuran como asesinados, sí. Se los coloca como arquetipo para la sociedad argentina. Estos son los jóvenes idealistas y además se autoriza a sus familiares a cobrar una indemnización. Le agradezco, D'Angelo. Pregunta en las redes sociales, en Twitter en estos momentos, pregunta Miguel de Estrada, en Twitter. Para Anguita, una pregunta para Anguita. ¿Usted tiene hijos? Sí. Sí. Teniendo hijos, ¿qué le contaría de lo que ocurrió en los 70? Bueno, todo. El hecho de describir la voluntad, donde está contado incluso el copamiento del Comando de Sanidad del Ejército, no tengo nada que ocultar. Creo que pensar que uno a sus hijos no le puede contar que torturó y que tiró de los aviones a personas es una carga muy pesada que tienen muchos militares. E invito a muchos militantes y a muchos militares a que realmente podamos hacernos cargo cada uno de lo que hizo. Pero además invito a muchísimos que en esos años buscaron el lucro, reprimiendo no solamente a militantes, sino a sindicatos, cooperativas, empresas pymes, es decir, lo que yo creo que fue la destrucción sistemática de una Argentina que empezó en el año 83 muy débil. Bien. Vamos a la parte final. Estamos ya en el final de este espectacular debate sobre la década del 70. Único. Inédito en la televisión argentina. 1 minuto para cada uno de los panelistas. Arranco por Rico, solamente a modo de conclusión del día de hoy, de este debate. 1 minuto, les pido por favor respetar el tiempo. Está bien. Arrancamos con Rico. Tengan en cuenta que yo hablamos por lo que dijeron ellos, que está todo escrito. Todos los crímenes que cometieron están escritos. Yo también le podría hablar a mi hijo si fuese impune, pero no soy impune, no tengo impunidad. Además no tengo nada que confesarle, pero otro tema. Vamos a hablar lo que dice Caparrós, que escribió este libro, La voluntad, con Anguita. Tiene 30 segundos. La subversión marxista, o más o menos marxista, de la que yo también formaba parte, quería sin duda asaltar el poder en la Argentina para cambiar radicalmente el orden social. No queríamos un país capitalista y democrático, queríamos una sociedad socialista, sin economía de mercado, sin desigualdades, sin explotadores ni explotados, y sin muchas precisiones acerca de la forma política que adoptaría, pero que sin duda no sería la democracia burguesa que condenábamos cada vez que podíamos. Vi que Firmenich dijo por TV que los montoneros peleábamos por la democracia. Mentira cochina. Así se llama el artículo. Mentira cochina. Entonces escribí que creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder y que falsear la historia era una forma de volver a desaparecer
a los desaparecidos. D'Angelo, un minuto. La verdad es que me sorprende lo corto del tiempo. Voy a aprovecharlo para decir esto. Exacto. Esto es un ajusticiamiento hecho por los compañeros de Anguita. A mí me gustaría que los oficiales del ejército del futuro hagan una reflexión sobre las cosas en las que nos equivocamos. Sobre la que se equivocó la conducción, la cúpula, la forma en que se ordenó combatir a la guerrilla. No la inventaron los militares, ya la venía haciendo el peronismo desde antes. Pero este ajusticiamiento no quiero dejar de hablar en este segundito que me queda. Estas dos chicas que están acá son María Cristina y María Fernanda Viola. ¿Sabés quiénes son, Eduardo? Sí, claro. Muy bien. Estas dos chicas, en diciembre del 74, vivían felices con su padre, un capitán del ejército. Compañero mío. Un capitán del ejército, María Fernanda, María Cristina, Mavi la mujer y Humberto Viola, el jefe del regimiento. El padre capitán. El ERP decidió asesinar al capitán y no le importó nada que estuviera María Cristina y María Fernanda. Los compañeros de Anguita ajusticiaron a María Cristina 3 años, dejaron con una bala en la cabeza a Viola, mataron al padre y la madre, este es el velorio de su hija de 3 años y de su marido, de María Cristina Viola. Hoy, uno de los asesinos juzgados por el crimen de María Cristina Viola recuperó la libertad en 1987, cobró una indemnización por haber estado preso y hoy cobra una pensión que es el doble de una jubilación mínima por haber asesinado a una chica de 3 años. Esto es historia, el resto es memoria. Me perdí, murió la nena y el... María Cristina murió, la más chiquita de 3 años. María Fernanda recibió un tiro en la cabeza, tuvo que ser sometida a 7 u 8 operaciones y el padre fue rematado en el suelo. Bien. No estaba armado, un domingo a la tarde. ¿La Braña? Bueno, yo creo que el camino de la concordia no es tirarnos carpetas, a ver quién fue más malo, quién fue el más perverso. Yo creo que acá estamos perdiendo el objetivo. Acá hubo mucha sangre, mucha guerra, hay prisioneros políticos, hay gente desaparecida, hay víctimas de ambos lados que lloran, que todavía sus muertos. Y no comprendemos que todo esto es epifenómeno de un largo proceso en la historia argentina. Si nosotros no nos dedicamos a ver qué pasó en la Argentina, por qué se produjo esto, esto se va a repetir. Y la Argentina fue, durante el siglo XX fundamentalmente, con toda la inmigración, con todas las concepciones ideológicas, anarquista, nihilista, socialista, fascista, un componente que todavía no cuajó. Nosotros no tenemos una grieta, como se dice ahora, sino que tenemos una falla, como una falla geológica, es decir, donde continuamente chocan las capas y hacen eclosión. Creo que tenemos que apuntar a buscar ver eso y en el futuro qué es lo que hacemos por el país. No nos sirve de nada hablar de los muertos, hablar de los desaparecidos. No podemos, hay un montón de viejitos que están muriendo, que en una época fueron enemigos nuestros, que posiblemente me hubieran cortado un pedazo mediante un avión, pero se están muriendo a 80, 90 años y representan a una familia militar de 2,5 millones de personas. Es decir, el problema no es jurídico, el problema es político. Hay que resolverlo. Gracias. Anguita. Vivimos en una sociedad desigual. La sociedad de los años 70 era desigual, pero era infinitamente mejor de la que tenemos ahora. Había 5% de desocupación, 6-7% de pobreza. Ahora vivimos en una sociedad donde el 6 o 7 es de indigentes probablemente y tenemos más de 30% de pobres. No quiero que los jóvenes que hoy están viviendo desesperanza vivan un conflicto armado. No lo quiero decididamente. Estoy dispuesto a jugarme la vida por una causa noble, estoy dispuesto a luchar, pero no quiero que haya víctimas de ningún tipo. Y temo que en una sociedad donde las cosas se están poniendo duras, haya mucha gente en las instituciones de seguridad, en las Fuerzas Armadas y también en grupos de organizaciones sociales que crean que esto puede repetirse. No lo quiero. Quiero enérgicamente que todo lo que
D'Angelo sobre todo pudo mostrar y que yo no refuté porque está publicado por los periódicos de la época, también lo podamos ver dentro de unos años publicado con los documentos que seguramente muchos miembros de las Fuerzas Armadas tienen escondidos y que hoy las madres y abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando a sus seres queridos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y vos qué comentario haces? Para mí fue un lujo participar de este debate con estas 4 personas. La verdad, yo sinceramente considero que esto es un lujo para la televisión argentina. Desde el año 83 a esta parte, este tipo de debates no ocurrió, más allá de cuestiones muy, pero muy aisladas, y durante los últimos 12 años de un relato único. La verdad que yo siento eso, que hay como un aire nuevo, fresco, y espero que haya una reconciliación en la sociedad. Creo que es el momento no de la confrontación, sino de la charla, del debate, pero del civilizado, del diálogo. Bueno, eso es lo que hemos intentado. Muchas gracias a ustedes 4, porque sin ustedes 4 no hubiéramos pensado sobre el pasado para ver cómo construimos un futuro mejor. Fue un lujo. Gracias. Gracias, Efe. Gracias. Un abrazo muy grande para nuestro querido amigo Luis Novarecio, que la está pasando muy mal con su mamá en Rosario. Gracias a todos aquellos que nos hayan visto a través de infobae.com, a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Gracias.